Amén. Bien, vamos a ir a la palabra. Está en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 20. Dice así la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí han sido hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el servicio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Incline su cabeza un minutito. Padre Celestial, te damos gracias. Tú eres bueno, tú eres fiel, y yo estoy seguro que tú tienes una palabra para nosotros hoy. Así que sujetamos nuestra mente a ti, sujetamos nuestra alma a ti, y nos alistamos para recibir el consejo de tu palabra. Señor, que esta semilla no caiga en mala tierra, que esta semilla no caiga en una tierra en la cual las aves del cielo puedan robar la semilla, que esta semilla no caiga en una tierra en la cual los espinos y los pedregales la puedan ahogar, que esta semilla no caiga junto al camino, sino que esta semilla caiga en buena tierra, para que pueda echar raíces, crecer y dar fruto al 100% en tu pueblo amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos viviendo tiempos convulsionados, ¿cierto? O sea, las últimas 2 semanas, la verdad que fue bien tremendo, bien tremendo. Y yo no me di cuenta de lo que íbamos a entrar. Y si hay algo que he comentado con mi esposa y que he comentado con otros pastores y que hemos conversado acerca de este asunto, es que no había una voz profética en la nación. O sea, creo que un movimiento, un remesón de la envergadura que hubo, yo creo que el Señor trata, por lo menos, de advertir a la iglesia, ¿verdad? Y cuando la iglesia no sabe qué es lo que Dios tiene para la nación, significa que la iglesia está distraída. Significa que la iglesia no está poniendo atención a lo que el cielo está diciendo. Entonces creo que este remesón que vino sobre Chile, ciertamente nos tiene que poner a nosotros en un punto de decir, estamos escuchando la voz de Dios, estamos atentos a lo que Dios está diciendo, o en realidad no estamos atentos y no lo estamos escuchando. Y creo que eso fue lo que pasó. En realidad, las iglesias han estado trabajando en la obra del Señor, pero sin oír al Señor de la obra. Y eso es muy delicado, porque recuerde que en Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las iglesias, a una le dice, mira, yo sé que tú me amas, has trabajado mucho, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve de donde tú has caído, para que no quite tu candelero de tu lugar. Y el candelero representa la presencia de Dios. El candelero tiene 7 lámparas de aceite que representan los 7 espíritus de Dios: espíritu de conocimiento, inteligencia, espíritu de sabiduría, de conocimiento de Dios, etc. Entonces, cuando la iglesia no está atenta y enfocada en lo que Dios está diciendo, es una iglesia que ciertamente está distraída. Y creo que nosotros como iglesia, yo en lo personal, tengo que decir, Señor, creo que estaba distraído. Creo que estaba haciendo algo que es bueno, ¿verdad? Discipulado, estar con las personas, atender gente, pero no estábamos escuchando al cielo. Y creo que eso es algo que no es particularmente de esta iglesia, sino que de la iglesia de Chile. O sea, tendría que haber habido un concilio de pastores, un concilio de profetas que pudiera decir, ¿saben qué? Estamos escuchando eso de parte del cielo y viene algo grande para Chile. Y no fue así. Y eso es un llamado de atención para nosotros, para poder escuchar al Señor. Pero lo bueno de todo esto es que, la iglesia era como un gigante dormido.
Un gigante es un hombre grande, ¿verdad? Poderoso, que tiene mucha capacidad, mucha fuerza. Eso es lo que es un gigante. Y la iglesia es un gigante que estaba dormido. Ahora, cuando Dios permite que ocurran estos amarrones, es para despertar a su pueblo, es para despertar a la iglesia. Y creo ciertamente que el gigante se está despertando o despertó. De verdad que le digo. En la semana con mi esposa fuimos a Cristo tu única esperanza, al templo central, y ahí se reunieron cientos de pastores y estuvimos pasando un tiempo de clamor delante del Señor. Pero ¿sabe qué? Aún así, yo sentía en mi corazón que no estábamos logrando una conexión con el cielo en el nivel en el cual Dios quiere. Por ejemplo, nos reuníamos en grupos para orar y empezábamos a orar, pero era una oración de 3, 5 minutos. O sea, era todo muy pauteado, era todo muy estructurado, cuando lo que en realidad lo que Dios quiere es un fluir de vida con su pueblo, con sus hijos. Amén. Entonces tenemos que volver a eso. Como iglesia de Chile, como iglesia Camino de Vida, tenemos que volver a reconectarnos con Dios para poder escuchar lo que Él quiere. Y créame que cuando podamos escuchar lo que Él quiere, primero para nuestras vidas individuales, luego para la iglesia, luego para el sector donde usted vive, las cosas se tienen que comenzar a alinear. Entonces, este tiempo ha sido un tiempo duro, ha sido un tiempo frenético, pero yo creo que de todo el desorden y de todo el caos, luego Dios reordena todo. En Génesis capítulo 1, verso 1 y 2 dice: en principio Elohim Aleftab creó los cielos y la tierra, pero la tierra se ha precipitado en un caos al vacío. Y eso es lo que pasó con Chile. Chile se precipitó en un caos al vacío, pero luego Dios comienza a reordenar, comienza a poner las cosas en orden. Dios comienza a remendar la creación en Génesis y lo podemos extrapolar a Chile, comienza a remendar a Chile. Y sabe, me llegaron muchos pastores, amigos, pastores que yo había invitado, por ejemplo, a la unidad de pastores. Me mandaban audios, me decían: ¿sabes qué? Te pido perdón porque estaba metido en lo mío, no estaba unido al cuerpo. Creo que esto es un llamado de atención para la iglesia. Y de verdad creo que es algo que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón, el llamado que Dios nos está haciendo. Amén. Así que quiero invitarle a que pueda estar atento, a que siga orando, hermano. No piense que porque hubo la marcha del 1.200.000, que a todo esto ayer hablaba con un militar vecino que piensa que fueron 1.800.000 y que estaba ahí. No piense que porque bajaron las manifestaciones nos podemos relajar. No, sino que tenemos que estar más atentos, escuchando la voz de Dios, lo que el Señor quiere para Chile, lo que el Señor quiere para la iglesia. ¿Por qué? Porque lo profético es oír de Dios y hablar a los hombres. Y la iglesia es la voz que Dios ha puesto en la tierra para gobernar las cosas. Entonces, cuando nosotros escuchamos lo que Dios está diciendo, nosotros lo declaramos sobre la nación y eso tiene que hacerse una realidad. Amén, porque para eso Dios puso a la iglesia aquí en la tierra. Ahora, después que ocurrió la marcha de tantos miles y miles de personas, yo sentí dentro de mí que una ventana se abrió. No sé si usted lo sintió así, pero yo sentí que se abrió una ventana en la cual Dios quiere comenzar a reconciliar a las personas con Él. ¿Sabe? Lo vivíamos con mi esposa, ahí en la villa donde nosotros vivimos. Comenzaron a pedir voluntarios para hacer rondas en la noche y todos los vecinos se organizaron. Entonces nosotros tomamos las chaquetitas amarillas, esas que uno pone debajo del asiento en el auto, ¿cierto? Que ahora es obligación, todos las tenemos que tener. Y nos pusimos las chaquetitas y nos pusimos ahí en el turno de 12 de la noche a 2 de la madrugada con mi esposa. Así que estuvimos todos los días ahí y uno empieza a hacerse amigo de las personas. Y eso es lo lindo de estas cosas, ¿cierto? O sea, cuando pasó el terremoto, yo creo que les pasó a muchos que, por ejemplo, nos contaba acá la familia de la hermana Luz Amari que cuando fue el terremoto,
la gente no quería entrar a sus casas y estaban todos afuera, pasaban días completos afuera, se formaban amistades, relaciones, y ahora pasó algo, claro que en mucho menor escala en ese sentido, pero la gente necesitaba conectarse con otras personas. Y sabe, eso lo hace el Señor, eso lo hace el Señor. Y sabe que Dios está abriendo una ventana para que nosotros podamos conectarnos con las personas. Eso nosotros debemos poner mucha atención y no ensimismarnos y enfrascarnos en nosotros mismos, sino que tomar esto como una oportunidad de que la gente está esperando una palabra de salvación y una palabra de esperanza. Me daba risa porque el otro día, no me acuerdo si fue el jueves, por ahí, que con mi esposo estábamos ahí conversando con los vecinos, me parece que había como una fogata, y yo le digo a mi esposa, espérame un poquito que voy al baño, y ya se acercaba a las 2 de la mañana, que era cuando terminaba el turno. Entonces me fui para mi casa, salí de la casa, y cuando voy a buscar a mi esposa, iba a doblar hacia el portón, y me empieza a gritar, mi amor, acá. Y estaba ella con unos como 5 vecinos, y dije, Tate, esta está predicando acá. Listo. Voy, me acerco, y ahí estaba mi esposa on fire predicándole la palabra del Señor. Y sabe, era tan impresionante porque la gente estaba tan receptiva al mensaje del Evangelio. Y ya eran como las 2:30 de la madrugada y nos abrazamos y pude orar por las personas. Y mientras orábamos, algunos comenzaron a llorar. Nos pedían que por favor les diéramos el teléfono. Y sabe, yo creo que Dios va a hacer algo ahí. Pero eso no es algo que solamente tenemos que vivir nosotros. Eso es algo que tiene que vivirlo usted también. Y ver y ser un entendido de que Dios está abriendo una ventana de reconciliación para las personas con Él. Amén. Entonces, los hijos de Dios debemos ser entendidos en los tiempos y entender que este es un tiempo que Dios espera que nosotros compartamos el mensaje del Evangelio, la buena noticia de salvación. Toda tragedia que ocurre, Dios quiere tornarla para bien, pero Él depende de lo que su pueblo también haga ahí, porque Él no va a venir a predicarle a las personas, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer y nos encargó a nosotros predicar el Evangelio. Quiero leerle esta misma porción de la Escritura que dice que Dios nos reconcilió consigo mismo con Cristo. Se lo voy a leer en otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Cuál es la tarea que Dios nos ha dado? Eso escuché. ¿Cuál es la tarea que Dios nos ha dado? Reconciliar a la gente con Él. Esa es la tarea que Él nos ha entregado a nosotros. Entonces, la gran tarea de la iglesia es reconciliar a la gente con Dios. ¿Y sabe lo que es reconciliar? Reconciliar es hacer que restablezcan su amistad dos personas. Eso es reconciliar. Eso es reconciliar. Hacer que dos personas que estaban en amistad y que se rompió la amistad, yo vengo y las vuelvo a juntar. Se restablece la amistad. Entonces, Dios lo que nos ha encargado a nosotros como iglesia es que vayamos y seamos intermediarios, intercesores entre Dios y las personas que no conocen al Señor, y los volvamos a poner en amistad a ellos. Esa es la tarea que el Señor nos ha dado. Amén. Reconciliar, hacer que restablezcan su amistad dos personas. Entonces, si esa es la gran tarea de la iglesia, una iglesia que no está reconciliando a la gente con Dios, no está cumpliendo la tarea que Dios le ha encargado. Entonces luego nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos habla?
Luego nos preguntamos por qué Dios no nos bendice o por qué Él no ha cumplido la palabra que Él ha desatado en nosotros. ¿No será porque Él está esperando que nosotros cumplamos el encargo que Él nos ha dado? A veces nos sentimos secos, a veces nos sentimos vacíos en nuestra vida espiritual, aunque estemos orando, aunque estemos leyendo la palabra. ¿Sabe lo que es? Que no estamos dejando que fluya el río de Dios a través de nosotros. Por eso estamos secos. ¿Y cuándo es que fluye el río de Dios? Cuando yo comparto la palabra, cuando le hablo a otros acerca del Dios al cual yo le sirvo. Ahí está fluyendo el Señor. Ahora, para que una iglesia pueda reconciliar a un mundo perdido con Dios, primero tiene que cumplir dos condiciones indispensables. La primera es estar ella en paz con Dios. Es estar ella reconciliada con Él. Y segundo, estar ella reconciliada consigo misma, porque no puede impartir lo que en realidad no tiene. ¿Me escuchó? Entonces, para poder reconciliar al mundo con el Señor, primero yo tengo que estar reconciliado con Él. Entonces la pregunta hoy día es, ¿cómo estás tú con el Señor hoy? Tú, tu vida personal. Eso yo no lo sé. La pastora no lo sabe. El servidor de tu casa de paz tampoco quizás lo sabe. Eso lo sabes tú. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Estás a cuenta con el Señor? ¿Estás buscando su rostro? ¿Estás buscando su presencia? ¿Estás con hambre de Él? ¿Hay un deseo en tu interior? ¿O dejaste que la rutina tomara el lugar de la vida que tú tienes con Dios? La rutina es buena. A mí me gustan las rutinas. A mí, por ejemplo, no me gustan las sorpresas. Yo soy cuadradito así, como un cubo, con puros ángulos rectos entre medio. Cuadradito. Me sacan algo de la cuadratura y me pierdo. Entonces a mí me gusta la rutina. Me gusta tener una hora para levantarme. Me gusta tener una hora para almorzar. Me gusta tener una hora para orar. La otra vez le decía a mi esposa, mi amor, tenemos que orar a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Me decía. No, porque la palabra dice que la hora novena es la hora de la oración. Y la hora novena era a las 3. Así que a las 3 tenemos que... Ah, bueno, me dijo. Entonces yo soy bien estructurado en mis cosas. Pero el problema de ser estructurado es que uno se vuelve un autómata. El problema de ser tan estructurado es que uno empieza a hacer las cosas y se le olvida la razón de la por qué uno hace esas cosas. Y uno empieza a hacerla porque sí. Se deja dominar por la rutina, que es bueno tener rutinas, pero cuando olvidas el por qué haces las cosas, comienzas a hacer las cosas sin pasión. Comienzas a hacer las cosas sin fuego. Comienzas a hacer las cosas porque es tu obligación o porque tienes que hacerla, pero el fluir de Dios se perdió. Entonces la vida con el Señor, a veces pasa eso. Vivimos una rutina con Dios y oramos de la forma correcta, leemos la palabra de la forma correcta, pero no tenemos la vida de Dios en nosotros. Para tener la vida de Dios en nosotros debemos estar reconciliados con Él. A veces el matrimonio se vuelve una rutina. ¿Cierto? El marido sale de la casa temprano en la mañana, vuelve, no sé, a las 6 de la tarde, toman once juntos, ven a los niños un rato, se acuestan y así pasa toda la semana. ¿Qué es lo que comienza a perderse? El fuego del amor en el matrimonio a causa de la rutina. ¿Y por qué estás mirando a tu marido? Entonces, la rutina es buena porque nos da un marco en el cual nos podemos mover, ¿cierto? Pero lo que Dios espera es que nuestra vida no sea solo de rutina, sino que tengamos una vida, una historia con Él. ¿Cuál fue
la última historia que tú puedas contar que tuviste con el Señor? Cuando tenemos una rutina, no tenemos historias para contar de nuestra experiencia diaria con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te dio una palabra de ciencia para una persona? Y yo me empecé a dar cuenta que esas cosas como que se me estaban apagando. Y el otro día, mientras oraba por las personas, yo le decía, Señor, dame una palabra de ciencia. Y no me dio ninguna. Y cuando me da algunas y es certera la persona que ha impactado, entonces yo quería no para que dijera, oh, el vecino. No, sino que para que la persona fuera alcanzada por el Señor, pero no recibí ninguna. Entonces, eso es porque nuestra historia con Dios está siendo algo rutinario. Y entonces, para nosotros poder reconciliar a alguien con Dios, primero yo tengo que estar reconciliado con Él. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar en paz con Dios? Romanos capítulo 5, versos 1 y 2, dice así: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, no es posible que la iglesia tenga paz con Dios, sino por medio del sacrificio de Cristo. Mediante Él hemos obtenido acceso a esta gracia inmerecida. O sea, nuestra reconciliación con Él no depende de nuestras obras, sino que cuando ponemos la confianza en el Señor Jesús. Entonces, todos los que hemos sido salvados por Él, tenemos el acceso abierto. Pero ¿sabe? Hay algo que nos impide o que se interpone en ese acceso abierto que el Señor ha ganado para nosotros. Y eso es el pecado. El pecado es lo que hace que nosotros perdamos la paz con Dios. Isaías 59 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Yahvé, de modo que no puede salvar, ni su oído se ha endurecido, de modo que no puede oír. Son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Elohim. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oiga. Escuche, Dios no es sordo. ¿Por qué parece entonces que a veces oramos y clamamos al Señor? ¿Le ha pasado a usted que usted siente que Dios no le escucha? A veces yo siento que no me está escuchando, pero si Él no es sordo, ¿cómo entonces no me escucha? Porque a veces hay cosas que están ahí que son como un techo que impiden que Dios nos pueda oír, aunque Él tiene el mejor oído que todos nosotros. Él oye en todas las frecuencias habidas y por haber. Entonces, ¿cómo no nos va a escuchar? Pero acá la palabra en Isaías es muy clara, dice: son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Elohim. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oigan. Entonces, lo primero, si tenemos la tarea tan grande de reconciliar al mundo con Dios, primero nosotros tenemos que estar a cuentas con Él, reconciliados con Él. Amén. Ahora, la solución al problema del pecado en el creyente es ultra fácil de solucionar. Es muy fácil. Si el Señor trata que las cosas para estar en paz con Él sea algo sencillo, no sea algo difícil. ¿Sabe cuándo no podemos estar en paz con Él? Cuando nosotros somos porfiados. Ahí no podemos estar en paz con Él. Mire, la solución al problema del pecado en el creyente es sencilla, es fácil. Número 1, el Espíritu Santo le redarguye de pecado. ¿Qué es redarguir? Es que Él argumenta en contra de los argumentos de la persona que le han llevado a pecar y le convence de que está mal. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, Él nos habla con argumentos para indicarnos que nosotros no estamos bien delante de Él. Él nos va a hablar. O sea, en el creyente verdadero, él puede oír la voz del Espíritu Santo. A lo mejor no le va a oír audiblemente,
pero Él va a poner un sentir en su corazón que usted no está alineado correctamente con Él. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, viene el segundo paso, que esto tiene que producir una gran tristeza en el creyente por haber ofendido a Dios, lo que lo lleva al arrepentimiento en su corazón y a un cambio de mentalidad. Cuando el Espíritu Santo te redarguye de pecado, ¿sabe lo que tiene que ocurrir en nosotros? Tristeza. Porque la palabra de Dios dice que en nosotros el Espíritu Santo produce una tristeza para vida, para arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo, ¿o ignoras que su bondad te guía al arrepentimiento? Entonces, cuando usted se siente mal delante del Señor, ahí es cuando estamos súper bien. Cuando usted se siente mal, cuando usted se siente, yo me he sentido así, podrido por dentro. Cuando usted se siente que está lejos de Dios. Cuando usted siente que le falló al Señor y usted se siente mal por dentro, quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en tu interior y te está guiando hacia el arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino es cambiar de mentalidad. Es cuando usted dice, creo que lo que estaba haciendo está mal. Tengo que hacer esta otra cosa que me está guiando el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Cuando eso pasa, ocurre lo tercero. Finalmente, el creyente que es convencido por el Espíritu Santo y tiene esa gran tristeza en su corazón, finalmente pide perdón y limpieza y es restaurada su comunión con Dios y le es devuelta la paz. ¿Cuántos han experimentado eso? Es precioso. Es precioso cuando hemos tropezado, hemos caído y vamos a los pies de Cristo y decimos, Señor, perdóname, cometí este error, lávame, límpiame con tu sangre, me siento podrido, me siento basura, perdóname por favor. ¿Y qué es lo que ocurre después? La paz del Espíritu Santo, la reconexión con el Señor y uno vuelve a sentirse en las nubes otra vez. Qué rico es eso, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa en el verdadero creyente. Eso es lo que pasa en el verdadero Hijo de Dios. Ahora escuche, si usted no se siente mal por su pecado delante de Dios, puede ser por dos razones. Número uno, en realidad nunca has sido salvado y el Espíritu Santo no mora en ti, por lo que no te puede redarguir. Puede pasar eso, o sea, si usted vive como usted le da la gana, si le da lo mismo si peca o no peca, muy probablemente puede ser que en realidad nunca ha tenido un encuentro con Jesús. Porque el que ha tenido un encuentro con Jesús se va a sentir mal por el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Pero lo segundo que puede ocurrir, escuche, es que pase lo siguiente, que eres un creyente verdadero, pero estás tan obstinado en tu propia opinión que el Espíritu Santo está entristecido y tu conciencia cauterizada, por lo que aunque Él te hable, elegirías no escuchar de igual manera. Wow. Y eso es pesado. Eso es muy pesado. Porque a un creyente le puede suceder, por supuesto que le puede suceder. Por algo el apóstol Pablo aconseja a la iglesia y le dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcas. Porque cuando nosotros obstinadamente persistimos en una opinión ciega delante del Señor y no permitimos que Él nos cambie y Él nos transforme, ¿sabe lo que va a ocurrir? El Espíritu Santo le va a dejar de hablar. El Espíritu de Dios ya no va a insistir más. ¿A usted le ha pasado que usted va y corrige a alguien, lo corrige una vez, dos veces, tres veces y hasta que usted se chorea, ¿sí o no? Y dice, no, parece que con esta persona parece que no hay caso. Bueno, el Espíritu Santo es una persona que habita dentro de nosotros y cuando Él ve que yo no quiero cambiar, Él deja de hablarme. No me habla más.
Eso es muy delicado para un creyente. Eso es muy fuerte para un creyente, porque indica que espiritualmente está perdiendo la vida de Dios que hay en él. Y si ha sido salvado de verdad, un creyente no va a perder la salvación, pero va a perder el gozo del Espíritu en primer lugar, y segundo, va a perder el propósito, va a perder el llamado, va a perder el diseño de Dios. Y eso para un hijo de Dios es muy delicado. Ahora, la solución a esto último, de un creyente que está obstinado y que el Espíritu Santo está entristecido, es pedir perdón al Espíritu Santo por la rebeldía y por la obstinación de nuestro propio corazón, y pedirle que nos dé un oído atento para escuchar su voz y que quebrante nuestro corazón para obedecer su voz. Amén. Pedirle un oído atento para escuchar y que quebrante nuestro corazón para obedecer. O sea, yo quiero que Dios me hable, pero ¿qué saco con que Dios me hable si no voy a hacer caso a lo que Él me diga? Amén. Entonces la clave es pedir perdón, es ser humilde, es escuchar y es obedecer. Eso es lo que Dios espera de sus hijos, humildad. Que seamos capaces de perdonar y de pedir perdón. Que seamos conforme a Cristo. Amén. Entonces, la primera condición para que nosotros podamos reconciliar al mundo con Dios es que primero nosotros estemos reconciliados con Él, que la iglesia esté en paz con Dios, reconciliada con Dios. Y lo segundo es estar ella reconciliada consigo misma, porque no puede impartir lo que no tiene. O sea, ¿cómo vamos a hablar nosotros como iglesia de reconciliación al mundo si en la iglesia misma no hay reconciliación? ¿No le parece una contradicción? O sea, si yo espero reconciliar al mundo con Dios, primero yo tengo que estar bien con Él. La iglesia tiene que estar bien con Él. Pero segundo, la iglesia tiene que estar en paz y reconciliada consigo misma, porque no podemos impartir lo que no tenemos. Usted puede enseñar a partir de un conocimiento, pero usted imparte lo que usted es. Hay una gran diferencia, porque yo puedo enseñar algo, pero no vivirlo, y eso me inhabilita en el mundo espiritual. Eso me resta autoridad en el mundo espiritual. Pero cuando yo anhelo una reconciliación genuina delante del Señor y la iglesia camina en reconciliación, entonces la iglesia puede ser un puente de reconciliación entre Dios y las personas que están afuera. Antes nunca. Es imposible. Sería un esfuerzo totalmente estéril, porque puedo impartir lo que de verdad yo tengo, lo que de verdad yo cargo. Amén. Entonces la iglesia, amados, es el cuerpo de Cristo, y una iglesia sana tiene que crecer en número, tiene que crecer en madurez, tiene que crecer en amor, tiene que crecer en fraternidad, tiene que crecer en compañerismo. Y cuando eso no está sucediendo en una iglesia, es un síntoma de que algo no está bien. Es un síntoma de que algo no está correcto. Es un síntoma que puede estar hablando de una enfermedad. Y una enfermedad, ¿qué es lo que es? Es un desajuste en el cuerpo que puede provocar dolor, que puede provocar carencias, que puede provocar incluso la muerte de ese cuerpo enfermo si no es tratado a tiempo. Es delicado. Ahora, las iglesias, como son unos organismos vivos, pasan por periodos de enfermedad.
¿Cuántos acá nunca se han enfermado en toda su vida? Levanten su mano. Qué mentiroso. Todo, ¿cierto? Por lo menos un resfriado nos ha dado. Yo soy propenso a resfriarme. Este año no me resfrié. Un año estaba cantando victoria, no me resfrié, era como septiembre y me dio neumonía. Así mejor no digo nada porque si no. Pero todo cuerpo, escuche lo que le voy a decir, se tiene que enfermar para criar defensas. O sea, los niños más sanitos son los que más juegan con tierra. Porque son los que más bicharracos se comen y el cuerpo genera defensa en contra de esos microorganismos. Ahora, lo mejor es que el cuerpo no se enferme nunca, ¿verdad? Pero para eso el cuerpo tiene que vacunarse. Hoy día anda todo un asunto de antivacunas. ¿Y sabe qué es lo que ha provocado? Es que los niños se enfermen ahora de cosas que no tendrían por qué enfermarse. De enfermedades que ya estaban erradicadas se están volviendo a enfermar. Porque los papás pisaron el palito y no están vacunando a los niños. ¿Sabe cuál es la mejor vacuna? Se llama la palabra de Dios, se llama la unción del Espíritu Santo, se llama la oración. Y con eso nosotros tenemos que vacunarnos. Ahora el punto es, ¿qué hacemos cuando ya estamos infectados? Eso es diferente. Liberación, gracias. Ahora, hay una enfermedad que es extremadamente común en las iglesias. Es como el resfriado viral, que nos da, a todos nosotros nos da un resfriado viral, ¿verdad? Nos sentimos como el ajo, caemos a la cama, se nos caen los mocos, tenemos que tomar mucho líquido, nos sentimos pésimo de mal, ¿verdad? Los hombres sobre todo ya no, el segundo día no nos podemos ni levantar, la mujer sigue adelante, pero el hombre es un escandaloso total, ¿verdad? Se está muriendo, está dando las claves, está escribiendo el testamento, ¿verdad? En medio del resfrío, porque se siente mal. ¿Y sabe por qué el catarro del resfrío, se ha fijado usted que nos da una vez y después nos vuelve a dar? Cuando se supone que uno cría defensas para que después nos vuelva a adquirir la misma enfermedad. Porque los virus del resfriado van mutando. Entonces, como van mutando, van cambiando. Y el organismo no lo reconoce como algo con lo que ya lidió anteriormente. ¿Sabe cuál es el resfriado de las iglesias? El resfriado de las iglesias se llama las divisiones. Les da una y otra vez. Les pasa a las iglesias chicas y les pasa a las iglesias grandes. Les pasa a las iglesias maduras con mucha edad y les pasa a las iglesias nacientes chiquititas. Pueden lidiar con muchas otras enfermedades si se las vacuna adecuadamente, pero esa es una enfermedad que siempre va a estar presente en las iglesias, pero que Dios nos ha dado la salida para tratar. Y sabe, y esta enfermedad, que es como el catarro de las iglesias, tiene otra característica más, que es como una enfermedad autoinmune. ¿Sabe lo que ocurre con las enfermedades autoinmunes? Que el cuerpo se ataca a sí mismo. ¿Me está entendiendo? El cuerpo se ataca a sí mismo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 en adelante. Dice, pero al daros las siguientes instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ciertamente oigo que hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque también, escuche, debe haber divisiones entre vosotros para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. Mire qué tremenda la palabra del apóstol Pablo,
que lo que está diciendo es que la división en las iglesias es mala, pero es necesaria. ¿Para qué? Para que se manifieste quiénes son los que son aprobados. Mire qué tremendo. Escuche, y los aprobados son aquellos que manifiestan el carácter de Cristo. El aprobado no es aquel que viene más a la iglesia. El aprobado no es aquel que más ora. El aprobado no es la persona que lidera un grupo. El aprobado no se caracteriza porque es una persona que tiene mucho bla bla o tiene mucho liderazgo. El aprobado no se manifiesta por esas cosas. El aprobado se manifiesta porque tiene el carácter de Cristo formado en él. Porque el aprobado no es el aprobado por el pastor o por la hermana o por el líder. El aprobado es el aprobado por Dios. Y Dios no va a aprobar a alguien que no tiene el carácter de Cristo formado dentro. Entonces, cuando pasan situaciones en las iglesias, Dios manifiesta quiénes son los aprobados. Y los aprobados son los que manifiestan las actitudes que Cristo nos modeló. No es el que dice, no, es que yo tengo la razón porque yo creo que tengo la razón. No, el aprobado es el que manifiesta el carácter de Jesús. Porque tenemos que ser formados a la imagen de Él. Primera de Pedro capítulo 2 verso 19 en adelante dice: porque esto merece aprobación. Diga conmigo, aprobación. Porque esto merece aprobación. Si alguno por causa de la conciencia ante Dios soporta aflicciones, padeciendo injustamente. Porque ¿qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis? Escucha. Pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, eso ciertamente es, diga conmigo, aprobado delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición. Padeciendo no amenazaba, sino se encomendaba al que juzga justamente. Entonces, eres aprobado cuando soportas aflicciones injustamente. Eres aprobado cuando soportas haciendo el bien y padeciendo por ello. Eres aprobado cuando eres maldecido y no replicas con maldición. Eres aprobado cuando padeces sin amenazar. Eres aprobado cuando encomiendas tu causa al Señor. Eres aprobado cuando imitas a Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser aprobados por Él? Yo quiero ser aprobado por Él. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 14 en adelante. Dice: recuérdales estas cosas, declarándoles solemnemente delante de Dios que no contiendan acerca de palabras, lo cual para nada es provechoso, sino para confusión de los oyentes. Tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios. ¿Cómo? ¿Cuál es la cualidad que Pablo le dice a Timoteo que debe tener? Dígalo fuerte. Sacúdase de la modorra, dígalo fuerte. Aprobado. Procura con diligencia estar presente ante Dios, aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad. Entonces dice que no contiendan. La contención es enfrentarse para imponer su voluntad. Y dice la Escritura que eso solo produce una cosa: confusión.
Y segundo, eres aprobado cuando eres un obrero de Dios que procura ser diligente. Diga conmigo, diligente. ¿Qué es ser diligente? Diligente es que uno pone esmero, pone interés, eficacia en realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o un encargo. Entonces, cuando Dios me dice, procura presentarte ante Dios como un obrero que procura con diligencia presentarse ante Él aprobado, lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí es que usted tiene que, por todos los medios posibles, buscar la manera de estar interesado en lo que a Dios le interesa, de ser eficaz en lo que Dios le pide. Cuando nosotros no obramos de esa manera, no somos aprobados. Y escuche lo que le voy a decir. Dios bendice a todos, pero aprueba a pocos. ¿Acaso no dice la Escritura que Él hace salir su sol sobre justos e injustos? Que hace llover sobre buenos y malos. Pero Él aprueba a pocos. ¿Y sabe para qué necesitamos su aprobación? Necesitamos su aprobación para subir de nivel. El que no es aprobado queda repitiendo. Pero el que es aprobado sube de nivel. Esa tiene que ser nuestra vida en el Señor. Tiene que ser un subir de un nivel a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. Aprobado, 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 aprobado. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza rectamente la palabra de verdad. Ahora, la división en la iglesia de Corinto, que es a quienes le está escribiendo el apóstol Pablo, llegó a un extremo terrible al punto de que tenían demandas legales entre los hermanos de la iglesia. Así dice la palabra, tenían demandas entre ellos. Y el apóstol Pablo decía, pero ¿cómo no va a haber uno que sea lo suficientemente sabio que pueda tratar esas cosas de modo que ustedes no tengan que ir a los tribunales? Por favor, está diciendo el apóstol Pablo. Primera de Corintios 6:7 dice, yo ya por cierto es un fracaso que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y mire lo que dice el apóstol. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Qué tremendo, amados. Qué iglesia tan terrible era la iglesia de Corinto. Yo no quiero estar en esa iglesia. Y el apóstol Pablo, cuando les escribe, le dice, ustedes tienen todos los dones, tienen lenguas, tienen palabra de ciencia, sanidades, milagros. O sea, era una iglesia que se movía en el poder de Dios, pero no se movía en el carácter de Dios. Y lo que a Dios le interesa es que tengamos el carácter de Cristo, amados. La versión Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Miren lo que dice el apóstol Pablo, es tremendo porque involucra un nivel de muerte al yo tremendo, de grande. Porque lo que les está diciendo es, yo sé que se está cometiendo una injusticia, pero ¿saben lo que les digo? Mejor perdonen a su hermano y déjenlo así, ya está. ¿Por qué mejor no eligen ser defraudados? Pero nosotros decimos, no, es que esto no se puede quedar así. Ese es el yo. Es que el reino de Dios es un reino de justicia. Sí, pero el juez es Él, no tú.
Y sabe que esto se conecta también con la palabra de Primera de Pedro. Cuando dice, ¿qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis? Pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, el antídoto para la enfermedad de las divisiones, ¿sabe cuál es? Es el perdón. Señor, perdono. Ahora escuche lo que le voy a decir. El perdón es antinatural. Por lo tanto, solo puede perdonar de verdad aquel que ha sido hecho una nueva creación. Eso es tremendo. El perdón es antinatural. La definición de perdonar, según el diccionario, es la siguiente. Es olvidar una persona la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, escuche, y no guardarle rencor ni castigarla por ella, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. ¿Sabe? Cuando yo leía esa definición, me daba cuenta que había personas que en mi vida me habían herido y que en realidad yo no había perdonado. Porque siempre estaba esperando que de una u otra manera Dios me hiciera justicia. Y eso no es perdonar. Porque perdonar es olvidar la falta que ha cometido otra persona o contra otros y no guardar rencor ni castigar por ella. Ahora, pregunto, ¿se puede uno olvidar de la que le han hecho? ¿Ah? ¿Se puede uno olvidar? De verdad que uno se puede olvidar. Cuando usted ve a la persona que se la hizo, usted lo ve y ¿qué pasa dentro suyo? ¿O no? El Bruce Banner que hay dentro suyo se quiere manifestar. ¿Es verdad o no? Es verdad. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías 43. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Escuche. Y no me acordaré de tus pecados. O sea, Dios se olvida de tus pecados. O sea, Dios te perdona. Y Él se olvida que se olvidó de que se le olvidó. ¿Me entendió? Porque Él se olvida de verdad. O cuando usted ha ido delante de la presencia del Señor y el Señor le dice, espérate un poquito, ¿te acordáis la que me hiciste? ¿Te acordáis el pecado que cometiste? Ese bien horrible. ¿Te acordáis del pecado ese que tú constantemente vuelves a caer y constantemente me vuelves a pedir perdón? ¿Le ha dicho el Señor a usted alguna vez eso? A mí jamás. Cada vez que voy delante de Él a pedir perdón, le pido perdón. Y después si se lo vuelvo a mencionar, siento que Él me dice, perdón, ¿de qué me estabas hablando? Porque me olvidé. Porque Él se olvida. Ahora, no es que Él se le olvida y no tiene idea de lo que le pasó. Es que Él elige dejar eso en el pasado. Eso significa olvidar. No es que, no me acuerdo.
Porque eso no va a pasar, sino que yo elijo dejar esa ofensa en el pasado y no traerla de vuelta. Y no esperar un castigo para la persona que me ofendió. Y no estar esperando todo el tiempo que le caiga un rayo divino que le haga pedirme perdón a mí. Cuando yo estoy esperando que alguien venga a pedirme perdón, significa que yo nunca perdoné. Cuando yo me quedo esperando en mi posición obtusa que la situación se resuelva a mi favor porque yo sé que alguien me ofendió, yo no estoy esperando justicia, yo estoy esperando venganza. Pero ese no es el llamado de los hijos de Dios. El llamado de los hijos de Dios es perdonar, es dejar en el pasado la ofensa, es que yo conscientemente tomo la decisión de no volver a traer a mi memoria lo que esa persona me hizo a mí y dejarlo atrás. Ahora Jesús dice, si ustedes no perdonan a sus semejantes, a sus hermanos, si ustedes no eligen dejar la ofensa atrás y no volverla a traer de continuo en su mente, entonces su Padre que está en los cielos no los va a perdonar a ustedes. Y eso provoca que no podamos escuchar la voz de Dios. Porque si Dios no me perdonó, tampoco me habla. Por eso Efesios 4:30 dice de la siguiente manera: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de redención. Sed benevolentes los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Por lo tanto, un corazón perdonador de agravios es característico de un obrero aprobado. ¿Quieres tú saber si eres aprobado por Dios? Si eliges ser defraudado y agraviado en una situación injusta, entonces eres aprobado. En la vida de Jesús se demostró así. En la vida de Pablo se demostró así. ¿Por qué piensas que en tu vida no se demostraría así? El reino de Dios es un reino diferente. El reino de Dios no se mueve como el mundo. El reino de Dios es como el mundo al revés. El culpable es inocente. Y en inocente se transforma el culpable al no perdonar. Que el Señor nos ayude a ser gente que perdona. Amén. 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 Póngase de pie. Yo no sé con qué personas en su casa o en la iglesia o en su trabajo usted tiene que reconciliarse. Yo no lo sé. Pero sabe, usted lo sabe. Y si se le olvidó con quién, le vamos a pedir al Espíritu Santo que se los recuerde. Y usted, a contar de hoy día, tiene una semana para ponerse en paz con quien se tenga que poner en paz. Porque lo que Dios quiere soltar sobre su vida individual y sobre esta iglesia es tan grande que requiere de una reconciliación total.
Ahora, cuando usted escapa de eso, eso siempre va a estar dando vueltas alrededor suyo. Y lo de Dios no se va a soltar hasta que usted dé el paso. No el otro, usted. ¿Sabe por qué usted? Porque usted es el que está recibiendo esta palabra y no el otro. Porque a usted hoy día yo lo hago responsable de lo que ha recibido. Y si Dios permitió que usted reciba esto es porque Él sabe que usted es capaz de perdonar. Vamos a crecer en el Señor, amén. Vamos a crecer en carácter. Vamos a crecer en integridad. Vamos a crecer en justicia. Vamos a crecer en misericordia. Vamos a crecer en compasión. Porque sabe que lo que yo creo que Dios tiene para esta iglesia es tan grande y es tan poderoso que Dios solamente lo puede depositar en gente que tiene el carácter de Cristo formado dentro. Cierre sus ojitos. Santo eres tú, Señor. Cristóbal, ¿puedes poner la música que teníamos en la intercesión, por favor? Quiero pedirle que me levante la mano todos los que saben que necesitan perdonar. Tenga sus ojos cerrados. No quiero que nadie esté mirando. Dios bendiga al sincero que está allá. Dios bendiga a otro sincero. Dios bendiga a esa sincera, a esta otra sincera, otra sincera, otra sincera. Un sincero más, otro sincero. Santo eres tú, Señor. Tú eres santo, Señor. Santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, Jesús. Padre, en esta tarde nos presentamos delante de ti, así tal cual somos. Tal cual somos. No tiene sentido tener una careta delante de ti, porque tú lo sabes todo. No tiene asunto pretender esconderse delante de ti, porque tú eres omnisciente. Así que, Señor, hoy nos exponemos a tu luz. Espíritu Santo, te ruego que tú traigas luz a este lugar. Luz. 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 Señor, y que tú alumbres nuestro entendimiento con esa luz. Alumbra nuestro entendimiento, Padre, y danos la capacidad de poder perdonar. Señor, en el nombre de Jesús, en este día, quiero poner esta palabra en el corazón de mis amados. Señor, entendiendo que es una palabra que muchas veces quisiéramos no oír porque es incómoda, porque nos confronta el ego, confronta nuestra sed de justicia a mi favor. Pero en este día elegimos el agravio. Sí, Señor, en este día elegimos sufrir el agravio. Padre, yo elijo sufrir el agravio. Elijo ser defraudado para poder perdonar. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero rogarte, Dios mío, que tú seas tratando en la vida con cada hijo de esta casa, con su mente y con su corazón, Padre, porque ciertamente necesitamos ser confrontados en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Señor, cuando te decimos queremos ser como tú,
queremos ser como Cristo. Muchas veces lo que más viene a nuestra mente es tu poder, es las sanidades tremendas que hiciste en la tierra, las liberaciones tan tremendas, el poder manifiesto, y olvidamos que lo más importante no es eso, es tu carácter, es tu forma de pensar, es tu forma de ver la vida, es el amar a los semejantes, es el dar la vida por el otro, es el amar a otros, es el ser amables, es el ser benignos, misericordiosos, compasivos. Es ver en el otro el oro en medio del fango. Padre, yo estoy seguro que esta casa tú la amas tremendamente. Estoy seguro que tú amas a los pastores de esta casa. Estoy seguro que amas a cada uno de mis hijos espirituales. Yo estoy seguro de eso, Padre. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de que tú amas a los que llevan años y amas a los nuevos, a los que llevan días y a los que se van a incorporar en el futuro. Tú nos amas a todos por igual. Y Padre, yo quiero pedirte en este día, Señor, que un espíritu de perdón sea desatado en medio de tu pueblo, y un espíritu de reconciliación sea desatado en esta casa, Padre. Porque hay situaciones que nosotros en nuestra propia humanidad no podemos arreglar, porque siempre queda algo dentro del corazón, porque siempre queda una astilla que produce dolor. Pero así como Cristo fue capaz de perdonar a aquellos que lo estaban azotando, así como Jesús fue capaz de perdonar a los soldados romanos que clavaron en sus manos los clavos, cuando Él estaba perdonando a aquel que le puso la corona de espina, y aún estaba perdonando a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes que lo escupían, que lo maltrataban. Aún estaba perdonando a aquellos que estaban diciendo a gran voz: crucifícale, crucifícale. Tu amor, Señor, se derramó y fue demostrado tan grande y tan profundamente, a un nivel que nosotros no podemos llegar a comprender y nunca lo vamos a hacer. Pero tú puedes poner en nosotros ese mismo sentir, porque el apóstol Pablo nos dijo: haya pues en vosotros, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, quebranta nuestro corazón obstuso y orgulloso. Quebranta nuestra alma, quebranta nuestro yo, quebranta nuestro ego, quebrántalo, Señor. Padre, porque yo no quiero ser como yo quiero ser. Quiero ser como tú quieres que yo sea, Padre. Y sé que en mi vida voy a seguir cometiendo errores, y sé que voy a seguir siendo defectos, pero la actitud de mi corazón es lo que tú tienes que cambiar. La actitud del corazón de mis hijos es lo que tú tienes que cambiar, porque siempre nos vamos a equivocar y siempre vamos a errar, pero la actitud del corazón es la que traerá paz, es la que traerá perdón, es la que traerá reconciliación genuina. Padre, yo sé que tus planes para esta iglesia son grandes. Tú nos has mostrado tantas veces a través de sueños y visiones lo que tú harás en esta casa y con los hijos de esta casa.
Pero tú en esta mañana nos has hablado fuerte y claro. Tú esperas de nosotros que estemos reconciliados con ti, que dejemos la rutina y tu vino nuevo pueda fluir en nosotros. Pero también esperas de nosotros que nosotros nos reconciliamos entre nosotros. Señor, límpianos de las divisiones. Límpianos, 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 límpianos con tu sangre preciosa y pura. Con tu sangre preciosa y pura y santa. Limpia nuestras conciencias de obras muertas. Limpia nuestro corazón de todo aquello que no es justicia delante de ti, de toda falta de perdón, de todo orgullo, de toda soberbia, de toda expectativa de venganza. En el nombre de Jesús te pido que mientras traes ese espíritu de reconciliación, de perdón, de amor en medio de tu pueblo, a la vez recibamos el permiso del cielo para reconciliar a otros contigo, Padre. Señor, y que cuando vayamos a predicar el evangelio, cuando vayamos a las juntas de vecinos a hacer los operativos sociales que esperamos pronto hacer apenas tú nos des la orden, la gente pueda decir: mirad cómo se aman. Para que el mundo crea. Para que el mundo crea que tú nos has enviado, Señor. Porque no nos conocerán por los milagros, no nos conocerán por el poder, no nos conocerán por las sanidades, nos conocerán por el amor, nos conocerán por la integridad, nos conocerán por el cariño, nos conocerán por la compasión, por la bondad. Padre, te ruego que formes esa actitud en nosotros. Y en esta mañana renunciamos a todo aquello que nos impide alcanzar esa actitud de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy recibimos la paz contigo. Hoy recibimos la paz con el hermano. Hoy recibimos la paz para la familia. Hoy recibimos la paz con nuestros padres, para con los primos que estábamos peleados. Recibimos, Padre. Señor, y que esta palabra que se ha sembrado en nuestros corazones hoy crezca como nunca, dando un fruto como nunca, Padre. Dando un fruto extraordinario. Porque es la semilla del carácter de Cristo formándose en nosotros, creciendo en nosotros, para dar a conocer a nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias. Sabemos que tú estás haciendo algo poderoso. Sabemos que estás haciendo algo poderoso. Trata con nuestra vida, lo más profundo del corazón, lo más profundo, aún lo que no queremos sacar. Trátalo, Señor. Trátalo. Trátalo, Padre. En el nombre de Jesús. Haga conmigo esta oración después de mí. Padre Celestial, en esta mañana he sido expuesto a la luz de tu palabra. Solamente quiero decirte, perdóname, lávame, límpiame, quebranta mi corazón,
Quebranta mi mente. Quebranta mi mente. No quiero ser No quiero ser uno que no perdona. uno que no perdona. Quiero ser Quiero ser un perdonador un perdonador genuino, genuino, un un reconciliador reconciliador verdadero. verdadero. Señor mío, Señor mío, en esta mañana en esta mañana yo te pido yo te pido que que inicies inicies en mi vida en mi vida el proceso el proceso de la reconciliación. de la reconciliación. Porque no es un evento, Porque no es un evento, no es un día, no es un día, no son no dos, son dos, es un proceso es un proceso de mi vida. de mi vida. Ir perdonando, Ir perdonando, ir sanando, ir sanando, ir restituyendo, restituyendo, ir restaurando. ir restaurando. Ese es mi llamado Ese es mi llamado como hijo verdadero tuyo. como hijo verdadero tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que pongas en mí te ruego que pongas en mí tanto el querer como el hacer, tanto el querer como el hacer, tanto el querer como el hacer. tanto el querer como el Trata hacer. con mi vida, Trata con mi trata vida, con mis trata con emociones, mis emociones, trata con mi mentalidad, trata con mi mentalidad, para que de verdad para que de verdad yo pueda ser yo pueda ser formado formado según el carácter según el carácter de Cristo de Jesús. Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Dele un aplauso al Señor.